Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, donde quiera que llegue este video, ¿verdad? Un saludo de su amigo servidor Sergio Campo Ramírez. A todos los Campos, Ramírez, Nájera, ¿qué más? Santos, Reyes, bueno, a todos los que por ahí nos conocen, ¿verdad? A todos los de Paredes, San José, Aguascalientes, pero más que nada, ¿verdad? A todos los amigos mexicanos, a todo el pueblo de Cristo en general, ya que pues el único propósito que pasamos aquí a veces, que Dios nos permite, ¿verdad? Grabar un video con el único fin, ¿verdad?, de poder llevar el Evangelio de Cristo. Saludos al pueblo de Cristo en general, todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Cuando decimos que han sido lavados por la sangre de Cristo, son todos aquellos que, ¿verdad?, le han entregado su vida a Jesús. Aquellos que, aquellos que decidieron dejarlo todo, ¿verdad?, por seguir a Cristo. Eso significa ser hijos de Dios. Eso significa ser creyentes en Jesucristo. Cuando Jesús vino, ¿verdad?, ya para entrar aquí, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, conforme a lo que dice el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, en toda la palabra del Señor, me gusta toda la palabra del Señor, pero hay textos específicos donde nos hablan con referente a la salvación, con referente al llamado de Dios, con referente a la dádiva de Dios hacia con la humanidad. Entonces, cuando vamos en el capítulo 1, nos dice el Evangelio de según San Juan, el apóstol Juan hablando, nos dice que a lo suyo vino. O sea, lo suyo vino a la humanidad. Pero dice que eso suyo lo despreció. Ese suyo, ¿verdad? El mundo, cada ser humano, cada hombre, cada mujer, cada joven, ¿verdad?, le pertenece a Dios. O sea, Él fue el creador. Entonces, hay dos formas, ¿verdad?, de poder entender esto. Y una es que no todos son hijos de Dios. Somos creados, ¿verdad? Se nos llama creación de Dios. Pero una cosa es ser creación de Dios y otra cosa ser hijos de Dios. Y noten el contexto que nos dice Juan. Dice, a lo suyo vino, pero a lo suyo no le recibió. Y luego dice, más a los que le recibieron, oiga bien, más a los que le recibieron, más a los que creen en su nombre, dice, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, no es a cualquiera que es hijo de Dios. Es aquella persona que le entregó su vida al Señor Jesús, que decidió seguir al Maestro. Eso significa, ¿verdad?, cuando eso significa ser hijo de Dios. Cuando nosotros renunciamos, cuando nosotros dejamos las costumbres, cuando nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, como dice el Evangelio, id y predicad el Evangelio. Oiga bien lo que dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice, id y predicar el Evangelio a todos mis hijos, para que tengamos claros que no todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios conforme a lo que dice el Evangelio de Juan. Dice que los que son hijos de Dios, dice que son engendrados de Dios. Entonces, cuando una persona viene a Jesús, viene y le reconoce y entrega su vida, entrega su corazón a Él, entonces entra el espíritu, ¿verdad?, de regeneración, el espíritu de redención. Es aquello que nos hace que nosotros, ¿verdad?, ya pagamos nuestra deuda. Entonces nosotros teníamos una deuda con Dios.
porque nuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Por eso la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay nadie que pueda decir, yo no tengo pecado. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que si alguno dice que no tiene pecado, entonces le hace a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos. Estábamos alejados sin Dios, sin poder alcanzar la salvación. Y mire qué privilegio tan grande el Señor le dio hacia la humanidad. ¿Cuál privilegio grande el Señor le dio a la humanidad? Que estando en esa condición deplorable, apestosa, a maldad, a pecado, ¿verdad? Él no miró nuestra condición, no dijo porque este es fornicario, adúltero, borracho, maldiciente, homicida, depravado, detractor, no dijo porque este es, ¿verdad? Homosexual, porque esta es lesbiana, porque este es mentiroso, porque este es drogadicto, no dijo, no, yo no voy a dar mi vida. No, Él vino a morir por toda la humanidad. Delante de Dios no existe pecado pequeño, ni chico, ni grande. Todo pecado, ¿verdad?, es digno de muerte. Muerte significa separación de Dios. Todo pecado que nosotros hacíamos o hicimos como parte de la desobediencia, nosotros merecíamos, ¿verdad?, ser separados, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo viene del tercer cielo. Cristo viene a pagar la deuda que yo tenía, que usted, amigo, tenía. Que usted, amigo, tenía, usted que dice, no, pues yo soy de esta religión, yo soy de esta denominación, y no se metan con mi religión. Cálmese, hermano, cálmese, amigo en Cristo, pues Dios no vino, ¿verdad?, por ninguna en nombre de denominación. Jesucristo no vino por cuatro paredes. Jesús vino, ¿verdad?, y a salvar lo que estaba perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino a salvar, ¿verdad? Vino a salvar a lo que estaba perdido. ¿Y qué estaba perdido? Estaba caída la raza humana. Desde Adán, ¿verdad?, la raza humana estaba caída a través del pecado, por un solo pecado, como dice Pablo, que por un solo pecado entró la desobediencia en el mundo, y por un solo pecado entró la muerte, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad? Y entró la condenación para todos. En otras palabras, separación completamente por toda la eternidad. Y si el hombre moría estando en esa condición, entonces iba, ¿verdad?, al lago de fuego. Pero Dios muestra su amor, que dijo, ¿verdad?, yo voy a salvar y a buscar lo que se ha perdido. Esa es la dádiva de Dios para la humanidad. Entonces, por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿por cuál fe, verdad? ¿En quién yo soy justificado? ¿En quién el hombre es justificado? O sea, esta justicia significa que Dios absuelve, ¿verdad?, a alguien libre de todo pecado. Entonces, él estaba sentenciado a muerte. Nosotros estábamos sentenciados, ¿verdad?, ¿verdad?, a la pena de muerte, por decirlo así. Es como cuando el juez dicta sentencia. Usted se halló culpable, hay un veredicto, usted es sentenciado a muerte porque se halló culpable, se halló que usted era merecedor. Entonces el juez lo que va a dictar es muerte, sentencia, pena de muerte o cadena perpetua por toda la eternidad, ¿verdad? Por decirlo así.
En el sentido espiritual, nosotros estábamos sentenciados a la condena sin, ¿verdad?, esperanza. Pero sin en cambio, ¿verdad?, viene Jesús, ¿verdad?, y Él se ofrece para pagar la deuda, para pagar mi deuda, y por eso se le conoce como el que se ofrece a sí mismo, haciéndose una ofrenda, haciéndose pecado por nosotros, para que su justicia, la justicia del Hijo de Dios, ese cordero que se ofreció sin mancha, sin mácula, perfecto, esa ofrenda de Jesús, a través de su muerte llevada a la cruz del Calvario, entregando su sangre, entonces es esa sangre que por medio de ella todo ser humano puede ser limpio y puede ser justificado. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe. Entonces, ¿cuál fe? ¿En quién he puesto yo mi confianza? ¿En quién voy a poner mi confianza? En la obra de Jesús. Entonces, cuando yo pongo mis ojos en la obra de Jesús, como dice Pablo, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, yo poniendo mi fe, o sea, mi fe es creer en lo que Jesús hizo. Creer, poner mi confianza en lo que le hizo, en su nombre, en su sangre, en su sacrificio, en su dádiva. Automáticamente, en una forma espiritual, el Padre me atribuye a mí justicia. O sea, justificado por la fe. Entonces, justificado, ya el Padre aplica sobre nuestra vida. Aplica, ¿verdad? Aplica la paga. O sea, ahora lo que va a aplicar a nosotros es que ese juez, ese abogado que es Jesús, pagó mi deuda, pagó mi rescate. Él me redimió. Entonces, redimir es que Él paga mi deuda. Y Él al pagar mi deuda, por eso el juez que dictaba sentencia, ahora ha declarado, ¿verdad?, libertad. No hay ninguna acusación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos confiado, ¿verdad?, en el Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios. Mire, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué dice la Biblia que tenemos paz para con Dios? ¿Por qué dice la Biblia, verdad, que Jesús es nuestra paz? Porque desde el principio, Dios y el hombre, más bien Dios, estaba enemistado con el hombre. Dios había apartado su rostro de la humanidad. Dios estaba enemistado, y lo que viene a hacer Jesús a través de su sacrificio, porque el pecado había hecho una división. Nadie se podía acercar a Dios. Entonces, por medio de Jesucristo, ahora Él va a reconciliar al hombre, a reconciliar al joven, a reconciliar al más vil pecador. Ahora Él nos va a reconciliar, y Él nos reconcilió. Por eso ahora nosotros somos hijos de Dios. Somos, ¿verdad?, esos que estaban perdidos, esos con que Dios estaba enemistado. Esos que no tenían paz, ahora tenemos paz. Ahora hay un reconcilio. El Hijo de Dios nos reconcilió con el Padre. Eso es lo maravilloso de Dios para con nosotros. Por eso el apóstol Juan dice, a lo suyo vino. Entonces, ¿para quién aplica la paz? De Dios, obviamente la paz de Dios, no la paz que ofrece el mundo. No, estoy hablando de tener una paz con Dios.
Vea qué hermoso tener una paz con Dios. Porque si tenemos paz para con Dios, oiga bien, si tenemos la paz de Dios, en otras palabras, ya Dios no está enemistado con nosotros, porque hemos, ¿verdad? Ha tomado el regalo que es su Hijo para con nosotros. Por eso el texto dice, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó al mundo, dio a su Hijo, lo dio con un propósito, lo dio para que el hombre se convierta de sus malos caminos, lo dio para que el hombre, ¿verdad? Camine por el camino que Dios establece a través de la persona de Jesús. Lo dio para que su sangre lo limpiara, lo dio para que su sangre lo redimiera. Y lo dio para que el hombre no se perdiera. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Note bien lo que Jesús está diciendo. Los hombres se fabrican caminos. Los hombres se fabrican formas de cómo agradar a Dios y de cómo llegar a Dios. Muchos piensan que a través de las obras van a llegar ante Dios, van a alcanzar gracia de Dios, pero la Biblia establece que no hay formas de llegar a Dios. Solo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Los hombres establecen religiones y dogmas, pero Jesús no establece religiones ni dogmas. Dios establece un camino, una forma de creer, una forma de acercarse a Él. Dios establece, el hombre establece que hay mediadores, oiga bien, que hay mediadores, que hay mediadoras, que interceden por ti, que interceden por nosotros. Pero Dios establece un solo mediador. Note la diferencia. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ese camino, el hombre establece nombre de religiones, oiga bien, el hombre establece nombre de religiones, nombres de iglesia, pero Dios establece que solo por el nombre de Jesús, oiga bien, solo en el nombre de Jesús nosotros tenemos entrada, oiga bien, nosotros tenemos la entrada al reino de Dios, tenemos la puerta abierta para entrar a la presencia de Dios. Note la diferencia que Juan dice, mas a los suyos vino, pero más a los que le recibieron. ¿Quiénes recibieron? Recibieron su nombre, creyeron en su sacrificio, están siguiendo su camino. Dice, a estos el apóstol Juan dice, a estos Dios les dio el derecho de ser hijo de Dios. Entonces el ser hijo de Dios, el derecho de ser hijo de Dios, no te lo da un apóstol, no te lo da un profeta, no te lo da un evangelista, no te lo da el mejor maestro teólogo, escatólogo, no te lo da ningún papa, ningún arzobispo, ni obispo, ni cardenal, ni sacerdote. No, el derecho de ser hijo de Dios, sellado con la sangre de Jesucristo, lo da el Padre desde los cielos, cuando nosotros hemos recibido el regalo que Él dio en rescate de la humanidad, a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es, verdad, el enfoque de nosotros? ¿Qué estamos presentando hoy en día? Hoy en día, el hombre presenta nombres de denominaciones, presenta nombres de religiones, presenta nombres de ministros. No, nosotros estamos, ¿verdad?, presentando en la única religión que salva es Jesucristo. Estamos anunciando el único mediador, el único que salva, el único que perdona es la persona de Jesucristo. Y ese es el que venimos anunciando, de ese es del que nosotros venimos presentando. A Él es
al que toda rodilla se va a doblar, de lo que hay abajo en la tierra y de lo que hay en la tierra y en el tercer cielo y en todo, ¿verdad? En todo el segundo cielo, todas las creaciones doblan sus rodillas y le dan gloria y honor y alabanza al nombre de Jesús. Ante Él se dobla toda rodilla y dice el Padre allá en las profecías: vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, que ante mí se doblará toda rodilla. Entonces Dios el Padre establece una forma de cómo nosotros tenemos que venir ante Él. Y la única forma es, el único medio es, la única manera es a través de la persona de Jesucristo. Él es la verdad. Y si nosotros conocemos la verdad, dice la palabra del Señor, la verdad nos hará libre. Jesús, el Hijo de Dios, hoy te quiere hacer libre. Hoy me quiere hacer a mí libre. Hoy te quiere sanar. Hoy me quiere sanar. Él quiere romper tus cadenas. Él quiere romper mis cadenas. Él te quiere llevar al camino de la verdad. Al camino, ¿verdad? Que solo Él es la verdad. Él nos lleva por un buen camino, en lo cual es el camino que el Padre ha establecido para que todos los términos de la tierra sean salvos por medio de la persona de Jesús. He aquí pongo en Sión mi rey. He aquí yo traigo paz y justicia para todas las naciones. ¿En quién? ¿Por medio de quién? Por medio del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Espero que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Será hasta la próxima si el Señor lo quiere y lo permite. En el nombre de Jesús. Amén.